Bien, entonces ya discutimos algunas propiedades, ¿cierto?, de regresión lazo. En términos muy sencillos, eh, simplemente no vamos a tener un estimador cerrado, es decir, no vamos a tener una fórmula para escribir el beta-gorro lazo. Solo lo vamos a poder obtener y resolver vía métodos numéricos o computación, o computacionalmente, digamos. Eh, pero tiene una serie de propiedades que son bastante, digamos, deseables. Lazo, además de resolver el problema de la colonialidad, nos entrega una nueva herramienta, que es que en el proceso de estimación realizamos, ¿cierto?, el proceso de selección de variables. Digamos, eso está incorporado dentro de la estimación. Bien, y otra propiedad interesante es que además nos permite obtener estimaciones para a lo más n parámetros, en donde n es la cantidad de datos que tenemos. Es decir, podríamos proponer un modelo que tiene tantos datos como parámetros. ¿Bien? Que eso en regresión lineal, digamos, en el modelo clásico de regresión, nosotros a lo más podemos tener un número acotado de regresores en el modelo. Bien. Ahora bien, para otros problemas más específicos, como por ejemplo los problemas genéticos, en donde la cantidad de genes en el cuerpo humano, o sea, de los distintos seres es un número considerable. Eh, eh, por ejemplo, en el caso del ser humano estamos hablando que el número de genes son 27.000. Eh, pudiese ser que esa cantidad de parámetros, en este caso genes, eh, puede ser mucho más grande que la cantidad de datos. Bueno, y en ese caso, Lazo, digamos, no nos entregaría estimaciones para esa dimensionalidad. Eh, por otra parte, entonces, digamos, bastante después del tiempo, se desarrolló lo que es la regresión Elasticnet, que es básicamente la mezcla de las penalizaciones L1 y L2. Entonces, en digamos, nuestra eh, digamos, suma de cuadrado de error, ¿cierto? Vamos a agregar eh, la penalización L1 y L2 en el mismo proceso de penalización. Eh, entonces, los coeficientes ElasticNet van a ser una solución al problema de optimización de beta-gorro, donde va a ser el mínimo beta que haga mínima esta suma de cuadrado del error penalizada. Y al igual que en el caso de Lazo, los estimadores no tienen una forma cerrada, es decir, no podemos escribir una fórmula para construir estos estimadores. Y en este caso, en vez de un hiperparámetro lambda, vamos a tener dos hiperparámetros que van a ser los hiperparámetros asociados a la penalización L1 y L2 respectivamente, que van a ser lambda 1 y lambda 2. ¿Bien? Entonces, en este caso tenemos dos hiperparámetros. De la parte L1 de la penalización genera un modelo sparse, y la parte cuadrático de la penalización elimina la limitación del número de variables seleccionadas, es decir, eh, ahora la cantidad de parámetros que puedo estimar con el ElasticNet puede ser mayor al número de datos, mejora el efecto de agrupamiento y estabiliza el camino de la regularización L1. Son algunas propiedades de ElasticNet. Entonces nos vamos acá. Bien, solo para tenerlo claro, en el caso de R tenemos el paquete GLMNet, el cual usa el algoritmo de gradient descent o gradiente descendiente para ajustar de forma rápidamente la solución lazo. Que es básicamente un método de optimización numérica, de búsqueda de valores óptimos en una función de forma numérica. ¿Bien? Eh, al igual que en el caso RIT que veíamos previamente,
nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Las trazas, las trazas lazo y digamos, el algoritmo que está implementado en R nos va a entregar digamos, un intervalo en el cual, sujeto a una grilla, en el cual se hace mínimo, digamos, en este caso el error cuadrático medio. Por tanto, en ese espacio nosotros vamos a encontrar que estamos, digamos, digamos, en ese espacio se va a encontrar la solución lambda lazo. Un poco la geometría que existe entre lazo y Rich, básicamente en el caso, en el caso Rich tenemos, digamos que la penalización está restringida a lo que es el círculo unitario. Y en el caso Lazo estamos hablando de este cuadrado unitario que está, digamos, en este espacio de los parámetros de regresión. En este caso, beta 1 y beta 2 respectivamente. Bueno, entonces, en el caso, cuando comparamos esta situación con el caso, ahora la geometría Lazo, ElasticNet y Rich, básicamente ElasticNet es esta curva que pasa entre medio, ¿cierto? De este cuadrado unitario y este círculo unitario que está restringiendo, digamos, las posibles soluciones para el coeficiente de regresión. Tal como les contaba recién, al igual que en el caso Rich, al igual que en el caso Lazo, nosotros vamos a tener trazas para los coeficientes y vemos que a medida que aumentan los valores de regularización, por ejemplo, estos coeficientes de regresión que venían termando un valor, se regularizan a cero y luego entonces en todo digamos, el aporte de la información se distribuyen los distintos coeficientes de regresión de forma, digamos, que nos permite encontrar valores, digamos, que pueden incorporar sesgo, pero que al final del día hacen mínimo el error cuadrado, el error de predicción. ¿Bien? Y en este caso también es importante mencionar que las trazas tienen que ser vistas en función tanto del parámetro lambda como el parámetro que está controlando la norma L1 de regularización. Al igual que en el caso Rich, nuevamente, los hiperparámetros en este caso los vamos a seleccionar vía validación cruzada. Las soluciones de los paquetes, digamos, computacionales se ven de la misma forma. Básicamente vamos a tener el valor del logaritmo del parámetro en función del error cuadrático medio y vamos a ver que nos va a entregar un espacio en el cual esa solución, digamos, se estaría encontrando. Dicho eso, entonces pasamos a todo lo que tiene que ver con ahora la implementación de cómo implementamos esto computacionalmente. ¿Ok? Entonces, para eso, y antes de siquiera... Sí, hay una persona esperando algo. Ya. Antes de siquiera empezar con esto, me gustaría que primero, dígame, me gustaría que primero ingresáramos todos a Bitbucket. Bien, Bitbucket es un versionador de código. Yo tengo mi propio Bitbucket, voy a salirme de este, que es el del trabajo. Ah, va.
Entonces, lo que vamos a hacer es, idealmente todos ustedes se van a conectar a un repositorio existente. Bien. Les voy a dar la dirección de ese repositorio. Denme un segundo, please, para hacerlo. Mm, Sí, aquí está. En este repositorio podemos pueden ver algunas clases, pero básicamente en los talleres tengo harto material como de regresión en general. Sí, entonces, si ustedes quieren, yo les puedo compartir este, este enlace y ustedes pueden clonar este repositorio en sus computadores y tener acceso a los códigos y al material que está en este repositorio. Esto mientras yo también creo el repositorio de código para el curso. ¿Bien? Profe, ¿podría copiarlo y pegarlo en el chat? Así le llega a los 25 que estamos conectados. De una. Sí, de todas maneras, dame un segundo. De hecho, Gracias. lo voy a hacer de otra forma, de hecho. Bien, entonces en el foro del curso acabo de publicar el link del repositorio. Bien, para quienes pudieron no haber estado presentes hoy. Y en el chat, tal como lo comentaba su compañero, ahí está el repositorio. Gracias, profe. Profesor, ¿se supone que Ya. apretando el repositorio debería abrirse o tengo que No, crear un nuevo no, repositorio y poner ese mm, URL? no, mire, ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Deme un segundo. Entonces, vamos a Gitbatch. Gitbatch es una aplicación que les permite, digamos, conectar de forma simple un repositorio online a su, digamos, ambiente local, a su computador local. Bien. Entonces, ¿cómo tienen que hacer esto? En primer lugar, yo lo que habitualmente hago, por ejemplo, aquí en cursos, tengo una carpeta que se llama econometría, en este caso es el repositorio de econometría. Entonces, tengo una carpeta en la cual voy a alojar el repositorio. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que, uno, descargar Git Batch, se lo escribo por acá, Git Bash. Descargar e instalar Git Bash en sus computadores. Esto es esto. Bien. Ahí pueden descargarlo para Mac, Linux o Windows. Ustedes elijan la opción con la cual trabajan. Luego,
de que lo instalen, abran, digamos, la consola. Esto, si ustedes se fijan, está en algún lugar de mi computador. Por defecto se para, digamos, como casi que en el disco C. Entonces, ustedes escriben CD, por ejemplo, en este caso escribir documents, y esto se va a mover a la carpeta documentos. Y dentro de documents yo tengo CD cursos. Bien. Y dentro de cursos, puedo hacer un dir para que me muestre todos los directorios que están aquí. Tengo análisis predictivo y econometría. Bueno, en este caso, yo estoy trabajando con mi repositorio de econometría. Bien. Para nuestra próxima sesión voy a tener todo digamos, el material de código y ejemplos de trabajo en un repositorio para análisis predictivo. Por ahora estamos trabajando en econometría, entonces voy a hacer cd eco. Y fíjense que al entrar a esta carpeta, ahora me dice que esto tiene un master. Entonces, primero está identificando que esto es un repositorio de Git, en este caso puede ser GitHub, Bitbucket u otro tipo de repositorios de código, pero al menos lo reconoce como un repositorio de código. ¿Bien? Entonces yo puedo revisar toda la información que está acá adentro y me indica que tengo unas PEP, unas pruebas y por acá están los talleres. ¿Bien? Pero por ahora quiero mostrarles cómo, en el fondo, ustedes enlazan un repositorio de código a su local. ¿Bien? Para eso, si yo quisiera, por ejemplo, clonar el repositorio que les acabo de enviar, simplemente el código lo copian y lo pegan allí. Que está en cloud a sus computadoras locales. Bien. Entonces, mientras tanto, instalen Git Batch. Esa instalación debería ser bastante rápida. Y una vez que tengan Git Batch instalado, creen una carpeta en algún lugar. Y desde Git Batch lleguen a esa carpeta y luego de que estén dentro de esa carpeta, eh, digamos, clonen el repositorio dentro de esa carpeta y empecemos a ver cómo vamos a trabajar ahí. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer en este momento? No, pero podría facilitarnos el link de GitHub para poder descargarlo rápidamente. Se los dejé aquí en el chat. Ah, ya, que no lo vi. Gracias. Sí. Entonces, paso 1, instalar Git Batch. Y en el chat ya les dejé este mismo link que es en el cual ustedes instalan Git Batch. Profesor, ¿hay alguna configuración de preferencia al instalar Git Batch o dejo todo por Sí, defecto? todo por defecto. Lo importante es que ustedes se creen una cuenta, en este caso, yo creo que les va a pedir que tengan una cuenta creada en Bitbucket. Pueden crear una cuenta gratuita sin problema. Y la idea es que en esta clase y la próxima probablemente vamos a estar trabajando harto en términos de programación y ver algunos casos que pueden ser bien interesantes de resolver con cada uno de estos métodos que vamos a ir estudiando. ¿Bien?
Profesor, ¿cómo se movía entre las carpetas cuando estaba dentro de...? Ahí lo acabo de escribir, con CD. CD y el nombre de la carpeta. Perfecto, gracias. Bien. Una vez que estén dentro de la carpeta en la cual quieren clonar el repositorio, en ese momento es donde ustedes ejecutan el comando git clone, que es el que les envié también por el chat de Zoom. Profe, ¿Sí? es que una vez que selecciono que lo quiero descargar para Mac, me sale como Homebrew, Xcode, Binary Installer y Building from Source. ¿Cuál de esos tengo que elegir? ¿Puede compartirnos su pantalla? No sé si va a poder. Ay, no, es que estoy en el iPad o sea, en el Zoom desde el iPad y esto lo estoy viendo en el computador. Yo tengo Mac y Homebrew, y ahí hay Ya. una línea, y ahí en Homebrew tienes que copiar lo que te aparece y pegarlo en la terminal. Ya, Y, perfecto. y después te va a decir, apriete una tecla y return en Mac el Enter. No sé por qué le dicen return. Apretaba como borrar y no funcionaba. Así que ahí cuando te aparezca eso tenés que apretar Enter y se te va a empezar a instalar algo con la terminal. Bueno, y los que tengan Mac también. Ya, bacán. Gracias. De nada. Profesor, Dígame. Sí, dígame. sí, perdón, no sé si se escuchó, que creo que desactivé el micrófono. Que aparecía... nunca me aparece el máster. Claro, porque tiene que clonar primero el repositorio. O sea, ejecutar git clone y el Sí. URL. Exacto. Ya, sí, ya lo hice, pero tengo que iniciar de nuevo. No, y ahora tiene que escribir CD y ponerse dentro del repositorio. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba parado
en econometría. ¿Ves? Aquí en cursos, perdón. Y dentro de cursos está el clone del repositorio. Entonces yo escribo dir y me aparece el repositorio que en este caso es econometría. Entonces ingreso dentro de econometría, y ese es mi repositorio, y ahí me aparece master. Perfecto, perfecto, gracias. Ujú. Dale, cualquier duda sobre sobre lo que estamos haciendo en este momento, consulten y lo vamos a aclarar. ¿Bien? ¿Podría poner de nuevo la lista de los pasos, por favor? Gracias. Profe, ¿podría mandar esa nota de texto al chat, porfa, para poder copiar directamente los links? Bueno, o sea, para ver todo eso. Gracias. Bien. Solo para ir, digamos, avanzando en la conversación, pero yo creo que al menos en los cursos en los que me toca trabajar a mí, sobre todo en cursos que son un poco más avanzados, intento utilizar versionadores de código con la intención de que los alumnos vayan teniendo un poco más de cercanía a este mundo. Bien, que en el fondo, en la práctica, cuando uno trabaja, digamos, profesionalmente, digamos, generando soluciones basadas en inteligencia artificial o en modelos predictivos, lo que sea, como quieran llamarle, digamos, eso depende de ustedes cómo quieran llamarle, digamos, el versionamiento de código y el estándar de la industria hoy día está por el uso de este tipo de herramientas, ¿bien? Que te permiten, digamos, ver la trazabilidad de la historia del código, generar, digamos, un desarrollo colaborativo en los equipos de trabajo, qué sé yo, lograr controlar los pasos a producción en las soluciones, etcétera. Entonces, es bueno que ustedes tengan este acercamiento, ¿bien? Al uso de este tipo de herramientas. Y quizás después, digamos, podemos ver algunos temas puntuales como estrategias de versionamiento, etcétera. Pero al menos a mí me gusta hacerlo de esta forma. Y en términos de compartirles el código a ustedes, para mí es simplemente desarrollar el código en mi máquina local y luego hacer un git push. Inmediatamente todo el contenido del curso está actualizado en este repositorio y ustedes luego hacen git pull, que es lo que acabo de escribir en mi consola, y con eso actualizan la información del repositorio en sus computadoras locales. Entonces es como una forma muy práctica de compartir código en general y versionarlo, por supuesto. El objetivo es versionar y controlar digamos, las versiones de código con las cuales se está operando. Bien, si todos ya cumplieron los pasos, entonces les pediría que pasemos a ver un ejemplo de código. Entonces, en R, ¿sí? Si yo edito un archivo adentro y aprieto git pull, se pierde lo que guardo, ¿cierto? No necesariamente se pierde. En teoría lo que va a generar es un conflicto. Entonces, el conflicto te va a preguntar qué versión quieres mantener. Si quieres mantener tu versión localmente o si quieres actualizarla a la versión que está actualizada digamos, en el repositorio. Eso es lo que eventualmente puede pasar. Pero como te digo, en ningún caso al hacer un pull tú vas a perder tu versión de código. Eso va a quedar en tu local. No, en ningún caso ustedes van a poder escribir dentro del repositorio que les compartí. Eso también está controlado. ¿Ok? Perfecto, gracias. Sí. Bien. Entonces, dentro de lo que es
el cursos, dentro de econometría, que es el repositorio, les debería aparecer sí, taller. Dentro de taller está PEP01 code, que es este archivo DR. ¿Bien? Y con ese código vamos a trabajar en lo que nos queda de clase de hoy y digamos la próxima clase para ver cómo es la implementación de Rich, Lasso y ElasticNet. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda hasta acá de lo que vamos a hacer. ¿Todos pudieron seguir estos pasos? ¿Pudieron clonar el repositorio? ¿Tienen el código en sus máquinas locales ya? Por acá sí. ¿Sí? Eh, Me saltó una Tengo todo pregunta previa. descargado, pero todavía no abro RStudio para poder visualizar. De hecho, esa era mi pregunta. ¿Todos tienen instalado RStudio en sus computadoras locales? Si es sí, vamos a trabajar con RStudio, ¿bien? Si ustedes lo consideran necesario, también podemos hacer un taller en Python, para aquellos que les guste más Python que R. Yo en mi día a día laboral, digamos, ocupo Python para todo lo que hago, digamos, en desmedro de R. Pero Profe, si para es que efectos... podría tener el material en Python, yo sería muy feliz. Pero si no, no hay ningún Igual, problema. por favor. Igual. Ok, o Es sea, que R, por eso... Creo que R somos nos más trajo amigos de muchos Python que problemas. de R. Sí. Ahora, dicho lo anterior, siempre es bueno ser agnóstico al programa, ¿ok? Digamos, es un plus que ustedes sepan programar y que en general tengan la versatilidad de pasarse de un lenguaje de programación a otro. Python anda súper bien, digamos, en escalas pequeñas, pero por ejemplo, cuando quieren trabajar con grandes volúmenes de información, Scala, Spark o PySpark son lenguajes mucho más adecuados para ese volumen de información. Así que mi recomendación en general siempre es sean lo más agnósticos posible a los software que ocupan y más bien, digamos, sean versátiles desde el punto de vista de su capacidad de aprendizaje de programación y lenguaje en general. ¿Ok? Pero dicho eso, no tengo ningún problema en hacer algunos ejemplos en Python, ir mezclando Python con R, no hay ningún problema. De hecho, hoy por hoy uno puede invocar a R desde Python y creo que incluso viceversa, no estoy seguro. Pero sí sé que uno puede invocar código de R desde Python, así que Que no creo que también, no debe ser un punto de discusión, digamos. sí, Sí, escucho. también utilizamos harto Jupyter, entonces ahí era fantástico porque podía empezar a agregar notas sobre el código de forma mucho más Sí, atractiva. En cambio sí, en por R, supuesto. si bien uno puede hacerlo en el notebook, pero la previsualización tiene que irse uno a configurarla Sí, y ver como página web. sí, Y yo ahí también suelo ocupar mucho Jupyter como explorador, como para hacer exploración. Precisamente por lo que tú señalas, o sea, podemos dejar notas o algunos comentarios más, digamos, formales sobre qué insight estamos descubriendo en los datos, etcétera. Pero nuevamente, cuando estamos trabajando en el ámbito más como de industrialización de este tipo de cosas, en verdad los comentarios no van ahí. Los comentarios o van en el desarrollo de la clase, una clase que tiene que estar bien documentada, o van, digamos, en la documentación del código mismo, pero digamos, en los comentarios del desarrollo del código. Pero está bien, yo también lo ocupo harto cuando exploro un problema o exploro datos, intento que en el notebook dejar bien, digamos, documentado qué es lo que voy haciendo, cómo lo voy trabajando. ¿Ok? Bien, entonces, Profe, el dígame. código que íbamos a usar, que no lo alcanzo a leer bien en su pantalla, es el PEP01 code. Sí, ese. Sí, Sí, sí. sí, ese es. De hecho, le mostraba acá que está dentro del repositorio, va a estar en la carpeta taller y dentro de taller PEP01 code, que es este código en R. Bien. Ahí, digamos, podemos explorar otros códigos después para ver más ejemplos y todo.
De hecho, justo hace poquito me tocó hacer una regresión ElasticNet bien entretenida en Python, así que tengo el código fresquito como para que aplicarlo a cualquier otro problema. Ya. Ok. Cool. Dicho eso, entonces vamos a trabajar con estos datos. Acá voy a hacer un train. Bien, pero son básicamente estos datos típicos de house pricing. Bien. En este caso es Canadá. Existe una serie de características o features o covariables o digamos variables explicativas, como queramos llamarles, todo lo mismo, que en el fondo son factores que podrían explicar el precio de una vivienda en estos lugares. Lo relevante es que al menos este código parte con todo lo que es el proceso de limpieza de datos. ¿Bien? Y es una parte que muchas veces nos olvidamos, que en mi clase motivadora anterior les decía que en el fondo el 80% del esfuerzo muchas veces está en toda la fase previa siquiera a tirar un modelo. Está en cómo limpiamos los datos, está en cómo procesamos la información, está en cómo generamos ingeniería de variables. Bien, y en este caso, felizmente no deja de ser, digamos, eh, no deja de ser, digamos, no es una excepción a lo que habitualmente uno hace. Entonces, lo primero que vamos a identificar es a trabajar con estas dos variables que es ms subclass y MOSOLT. Si no me equivoco, déjenme ver, la descripción de todo el conjunto de datos, creo que lo tengo por aquí. Dame un segundo, por favor, porque eso es súper importante. Del control. Déjenme un segundo. ¿Tú? Mm, mm, mm. Eso. Un segundo para buscar esa
Bien. Si quieren, para que no nos estanquemos en esto, pero los descriptores de los datos se los voy a compartir en el mismo repositorio. ¿Ya? Cuando lo comparta, le voy a publicar una nota digamos, en nuestro espacio del curso. Pero básicamente vamos a trabajar con estas variables. Vamos a transformar cada una de estas variables y vamos a empezar a hacer pequeños análisis sobre la data. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a explorar estas features que están relacionadas a, en este caso, el precio. ¿Bien? Entonces, es súper interesante ver que el precio de venta, por ejemplo, en primer lugar, es una variable que no es simétrica, que es de esperarse. Luego voy a entrar en detalle por qué. En segundo lugar, es una variable positiva. ¿Bien? O sea, uno esperaría tener valores negativos de precios de venta. En general está como centrada en este punto, ¿cierto? La moda de la distribución difiere, digamos, en ambas colas de lo que sería una distribución normal, si quisiéramos verlo desde ese punto de vista. Ahora, el log price pareciera, o el logaritmo del precio de venta, pareciera ser más simétrico que, digamos, su valor original, y igual en las colas todavía tenemos algunos problemas respecto del comportamiento de la distribución, lo que nos sugeriría, digamos, una distribución con colas eventualmente más pesadas que la distribución normal en general. Bien. Veamos algunas cosas relacionadas entonces a esta variable. Lo primero es que aquí estamos haciendo todo un proceso de transformación de Box-Cox. Bien. En este proceso, no sé si lo imprimió. Lo que logramos hacer entonces es determinar cuál es el parámetro de la transformación de Box-Cox que, digamos, hace que los datos sean lo más normales posible. Bien. Entre otras cosas, y además de que reduzcan el aumento de variabilidad, ¿bien? O que estabilice la variabilidad de los datos. En este caso, para efecto de lo que estamos haciendo acá, que es meramente exploratorio, el coeficiente de Box-Cox, lambda, que lo podemos ver acá, es menos 0.1. Pero el intervalo de confianza de Box-Cox que nos arroja este método, en verdad contenía el 0, así que en ese caso particular, cuando lambda vale 0, es básicamente trabajar con la transformación logaritmo natural. El otro punto interesante son todo lo que tiene que ver con la información perdida. Si no vemos cuántos datos, si vemos un pequeño reporte rápido de cuántos datos tenemos perdidos por variable, vemos que hay variables, por ejemplo, fence. Me parece que fence es el indicador si tiene cerca o no. Si la casa tiene una cerca o no tiene una cerca, a eso me refiero. Tiene un número de valores perdidos bastante grande. Si tiene, por ejemplo, piscina, también tiene un número de valores perdidos grande. Y así sucesivamente, por ejemplo, si tiene una chimenea, también aparentemente tiene números perdidos grandes. Bien. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estos valores perdidos son realmente valores que están perdidos o responden a otra, digamos, a otra problemática? Y en general, si nosotros analizamos estos datos, no son missing values, sino más bien
significa que la característica no existe en esa observación. Por ejemplo, cuando es un missing en fence, más bien significa que no tiene cerca, más que sea un missing que no sepamos si tenía o no tenía cerca. Lo mismo ocurre con los datos que tienen que ver con fireplace o piscina, etc. Por tanto, en ese caso, dado que esta situación es lo que está ocurriendo, lo que vamos a hacer es reemplazar digamos, el código missing más bien por un valor 0, que es que no tiene la característica. Bien, el 0 representa no tiene la característica, 1 representa tiene la característica en particular. Bien. Así que ahí vamos a ir transformando todo esto como pool area, feature, fireplace, elegant fence, todas estas cosas las vamos a ir recodificando para que cuando nosotros tengamos que pasarle la información al modelo, sea información, digamos, lo más limpia posible. Lo otro interesante es que podemos hacer todo un patrón de detección de outliers. Por ejemplo, viendo esto, nosotros encontramos que hay un dato que tiene como fecha de... Claro, habíamos encontrado un dato que venía del año 2207 como año de construcción. Entonces, claramente ese es un error de codificación. Bien, ese dato eventualmente pudo haber sido construido en el año 2007. Bien, y simplemente hubo un error en donde se puso un 12 más. Bien, eso también lo corregimos en los datos. El otro es lo que tiene que ver con basement. Y nuevamente estamos recodificando esa variable. Y así sucesivamente, voy a avanzar un poco más porque esa parte es bien, digamos, tediosa, hasta llegar a lo que tiene que ver más bien con análisis de relaciones y exploración de resultados. Bien, por ejemplo, en este caso, estamos viendo cómo es el comportamiento del load frontage versus el tipo de construcción. ¿Bien? Y estamos contando cuántos missings hay por tipo de construcción. Entonces, vemos que para el caso del load frontage, el tipo de construcción, al menos estos tres grandes grupos que son duplex, si es un FAM o dos FitCon, la distribución de los datos es bastante pareja, pero fíjense que los missing están concentrados en una categoría de building type, de tipo de construcción. Y en el resto son bastante menores la cantidad de missing que hay. Y cuando analizamos también los missing de load frontage por vecindario, también encontramos que hay vecindarios en los cuales hay más missing en términos de su distribución poblacional. Entonces, ¿y por qué esto? Porque nosotros podemos ahora, con esta información, proponer un método de imputación de datos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que estos datos perdidos, para una característica particular, los vamos a imputar por la mediana en cada vecindario, por ejemplo, para el caso del load frontage. ¿Bien? Y así no perder información que puede ser relevante a la hora digamos, de todo lo que vamos a hacer de modelamiento. Ahí está. Otra cosa interesante es que en R tenemos una librería que se llama Check Data Quality, que nos genera reportes de datos rápidos. ¿Bien? Y eso se agradece. Entonces vamos a ejecutar esto. En teoría yo lo tengo ejecutado y debería estar acá aquí, Data Quality Report. Entonces,
La gracia que tiene esta librería es que yo le puedo pasar variables categóricas y numéricas, y esto inmediatamente me genera un reporte de datos. De este estilo lo voy a abrir en insertar, no, datos, texto. Esto está en taller. No importa. ¿Cómo? Ahí está. Entonces, ese código rápidamente me indica una serie de propiedades o características de las variables. Por ejemplo, el número de datos no missing, el número de datos missing. ¿Cuál es qué porcentaje representa el número de missing sobre el total de datos? El número de datos únicos. Bien. En el caso de las variables categóricas, el número de datos únicos lo que me estaría indicando es cuántas categorías tiene la variable. Y vemos que hay variables que tienen bastantes categorías. Por ejemplo, los vecindarios estaríamos analizando 25 vecindarios. Bien. En el caso, por ejemplo, subclass, tenemos 16 tipos de subclases distintas para esta variable. ¿Bien? Pero nos da una vista rápida de qué está pasando con los datos. ¿Cuál es la primera categoría más relevante y su frecuencia? La segunda categoría más relevante y su frecuencia, y así sucesivamente. En el caso de las variables categóricas, nos da una vista rápida de número de categorías que hay en las variables, número missing y algunas cosas más específicas respecto de cuál es el ranking de estas categorías. Al menos te entrega hasta las 10 a las 10 principales categorías dentro de cada variable. Voy a conectar ahora al de numérica. En el caso de las variables numéricas, este reporte te genera, acá está, para cada una de las variables numéricas, identificadas como numéricas, te identifica nuevamente el número de datos no missing, el número de datos missing, ¿sí? El porcentaje de valores perdidos, el porcentaje de valores únicos, y luego entonces el promedio, el valor mínimo, el percentil del 1%, el 5%, 10%, 25%, la mediana, 75%, 90%, 95% y 99%, y el valor máximo. Entonces, con esta tablita nosotros podríamos identificar, ok, pareciera ser que tenemos algunos datos anómalos en algún caso. Por ejemplo, si el valor máximo o el percentil 99 se despega mucho del percentil 95, entonces podríamos empezar a marcar los datos y decir, ok, eventualmente en estos puntos podemos tener algún tipo de complicación. ¿Bien? Eso con respecto a estos reportes. Bien, así que ahora nos vamos a las features numéricas, pero entiendo yo que este curso ¿hasta qué hora dura? ¿Hasta las 10 para las 8? Mm, 7:40. Hasta las 7:40. Ah, ya. Entonces quedemos hasta aquí por hoy y en nuestra próxima sesión continuamos ejecutando este código. Ustedes ya tienen acceso al código, tienen acceso a los datos, pueden ejecutarlos por su cuenta. Yo les voy a subir el diccionario como de datos o de variables con la descripción de cada una de estas variables. Y ya para la próxima clase empezar a trabajar sobre las regresiones y implementar la regresión clásica, algunos métodos de selección, implementar la regresión Rich, Lasso y ElasticNet y comparar estos resultados y ver cómo desempeñan los modelos. ¿Ok? Así que eso por hoy. Muchas gracias, que tengan buena semana. Gracias, profe. Chao, profe. Muchas